Bueno, veníamos hablando de las condiciones de elegibilidad que están establecidas en el artículo 89 de la Constitución Nacional para ser presidente. Hablamos del tema de la ciudadanía, hablamos del tema de la religión que ya no corre más. Bueno, el otro de los puntos a tener presente es el tema de la renta. Exige 2.000 pesos fuertes el texto. Esto tiene una razón también o una motivación histórica, digamos, en aquella época en que se sancionó la Constitución en el año 1853, se asimilaba que la riqueza eh, eh, o sea, no la riqueza en sí misma, digamos, sino que con esa riqueza de una persona que tuviera esos ingresos se podía proveer de una educación suficiente y que por consiguiente iba a tener la idoneidad necesaria para ejercer el cargo de la primera magistratura, digamos, del país. Bueno, obviamente que este requisito de la renta, motivado con ese fundamento de educación, con la alfabetización que se logró, digamos, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, quedó totalmente anacrónico. Aún así, sigue vigente, pero no es algo que se cumpla. Otro de los requisitos es el referido a la edad, 30 años, como establece el artículo 55 de los senadores. Acá refiere las condiciones para ser senador. Bueno, el artículo 55, que establece cuáles son los requisitos para ser senador, habla de la edad, que son 30 años. Bueno, esto otro de los requisitos que está en el artículo 65 es el tema de ser natural de la provincia y el tiempo de la ciudadanía que habíamos hablado. Bueno, estos dos no se aplican, ¿no? Para ser presidente, digamos, esos requisitos son específicos para el senador, pero no van, digamos, para, digamos, para el presidente de la nación. Bueno, ¿cuándo se deben reunir estos requisitos? Bueno, la doctrina es bastante uniforme en afirmar que es al momento del acto electoral y no cuando se asuma. Es porque dice que al momento de que uno se presenta en la candidatura, digamos, que es cuando se van a aprobar, digamos, la candidatura, es ante las autoridades electorales, es ahí donde tienen que estar cumplidos los requisitos. Y no cuando asuman. Bueno, la elección es directa. Antes del 94 la elección del presidente era de manera indirecta, es decir, se elegían representantes que iban al colegio electoral y que estos eran los que a su vez votaban. Este sistema de directo e indirecto tiene ventajas y desventajas. Se aplican en otros países el sistema indirecto como tenemos nosotros. En Estados Unidos actualmente se aplica ese sistema. Eh, eh, ¿Cuáles son en el sistema indirecto puede pasar, como pasó por ejemplo en Estados Unidos en la elección del año 2000, el año 2000 cuando estaba Bush y Al Gore, donde Al Gore había sacado mayor cantidad de votos, si no mal no recuerdo, pero como cada distrito elige una cantidad de electores, Bush había sacado mayor cantidad de electores, entonces fue elegido Bush presidente, a pesar, digamos, de que el candidato demócrata el candidato demócrata contrario había sacado nominalmente mayor cantidad de votos. Este sistema de alguna manera hace que sea un poquito más uniforme y que no tenga muchas veces preponderancia, digamos, los estados o las jurisdicciones donde hay mayor población. Si no, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos las elecciones estarían definidas prácticamente con los estados de California y Nueva York. Y toda la franja central perdería un poco, digamos, de peso electoral. Acá pasa, digamos, acá nosotros fuimos al sistema directo, que hace, digamos, de que aquella persona que saque mayor cantidad de votos, sí o sí, digamos, es la que va a resultar electo presidente. Pero ¿qué pasa? Con este sistema tiene el defecto o tiene por ahí, digamos, la desventaja de que, en definitiva, muchas veces se va a definir la elección por el voto de los habitantes de la franja central, es decir, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Prácticamente, digamos, el presidente resulta elegido, digamos, en esa franja central. Y el resto pierde peso al momento de definir. Y esto puede implicar, digamos, de que llegado al momento, por ahí, digamos, el poder ejecutivo
al momento de intentar una reelección, privilegie sus gestiones públicas en esta franja, digamos, que es la que de alguna manera tiene mayor peso electoral y no sobre las otras jurisdicciones que son periféricas. Bueno, la duración en el cargo está en el artículo 90 y es de 4 años y es elegible por un solo periodo. Antes eran de 6 años y no era reelegible. El tema del sueldo está en el artículo 92 de la Constitución. Dice ahí, digamos, que el sueldo del presidente de la Nación no puede alterarse. No puede ni aumentar ni disminuir. Bueno, se ha planteado la doctrina de que debido a los procesos inflacionarios que es muy común que sufra nuestro país, el tema del aumento, digamos, sería posible, alterándose o no cumpliéndose entonces este requisito de que no se altere. Bueno, después muy importante el tema de la incompatibilidad que tiene, digamos, el presidente de la Nación. Eso está en el artículo 92 de la Constitución Nacional. La incompatibilidad absoluta. No puede hacer ningún tipo de actividad, ni recibir ningún tipo de honores, trabajo, encargos de otros organismos, ni públicos, ni privados, de ningún tipo. El juramento está en el artículo 93 de la Constitución. También es importante porque el juramento es un requisito de validez de jure. Si el presidente por algún motivo asume sus funciones sin haber prestado juramento, Vidal Campo dice que pasaría a ser, digamos, un gobierno de facto, porque le está faltando un requisito de validez de derechos que es importante. Bueno, a ver, el tema que sigue es un tema bastante importante. El tema de la cefalía. ¿Qué es la cefalía? Bueno, la cefalía es una palabra que viene del latín, y a su vez del latín tomó, digamos, su concepción de una palabra griega, pero su significado básicamente es que no tiene cabeza o sin cabeza. Entonces, la cefalía es cuando el Poder Ejecutivo se queda sin cabeza, o por decirlo de alguna manera, sin titular. Esta cefalía puede afectar solamente al presidente, o puede afectar tanto al presidente como al vice. Si se afecta solamente al presidente, el que lo sucede en las funciones es el vicepresidente. Ahora, si se afecta tanto al presidente como al vice, ahí hay que de alguna manera establecer, digamos, hay que analizar un poquito más la situación. Porque lo que establece es que el Congreso va a determinar en una asamblea legislativa qué funcionario público va a ser el que va a continuar la presidencia, ¿no? Bueno, el primer supuesto que establece en el artículo 88, que vamos a leerlo, si tenemos un poco de tiempo, artículo 88, dice: en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia, destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. Ahí vienen los primeros supuestos. Después dice, en caso de destitución, muerte, disminución o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de inhabilitación o un nuevo presidente sea electo. Bien, bueno, entonces tenemos un primer supuesto, que es en el caso de que solamente sea, digamos, el presidente, digamos, el que de alguna manera se encuentre impedido de ejercer el cargo. Las causales son enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia y destitución. Esta numeración es taxativa. Bueno, vamos a desarrollar, digamos, analizar un poquito cada uno de estos supuestos.